Satoshi-maníacos y locos por la descentralización, hoy Bitcoin pelea alrededor de los $65.000, pero mientras medio mercado mira esa batalla siguiendo una vela verde o roja, por debajo está ocurriendo algo más grande. Ayer y anteayer vimos cómo el dinero institucional seguía buscando su sitio, cómo los ETF acumulaban capital y cómo la pelea por controlar cripto se hacía evidente. Hoy el tablero financiero cambia. Bancos, mineras, empresas y reguladores no están esperando a que Bitcoin decida dirección. Están construyendo, y eso, guerreros, me interesa más que otra subida de $500. Porque mientras el precio pelea por una zona clave, la arquitectura del dinero está mutando delante de nosotros. La primera señal llega desde Europa. La compañía sueca H100 completó adquisiciones que incorporan 2.455 Bitcoin a su tesorería y elevan sus reservas hasta 3.506 BTC. Eso la coloca como la segunda mayor tesorería corporativa de Bitcoin en Europa. Fijaos en el movimiento. Bitcoin está atrapado entre puntos de decisión y volatilidad, pero una empresa decide ampliar su bóveda digital ahora, no está esperando una bandera verde. Está acumulando infraestructura de Bitcoin. Y cuando los grandes capitales empiezan a tratar BTC como una reserva estratégica mientras el pequeño inversor sigue preguntándose si romperá 65K, hay una diferencia de horizonte que conviene observar. Aquí aparece el primer hilo. Durante meses hemos hablado de instituciones entrando en cripto. Pero el cambio empieza cuando dejan de mirar Bitcoin como una operación y empiezan a integrarlo dentro de su arquitectura corporativa. H100 no está comprando una memecoin para ver si hace un 3x1 XD. Está convirtiendo Bitcoin en parte de su estructura financiera. Y eso conecta con algo que Satoshi Nakamoto habría reconocido. Una red descentralizada que nació fuera del sistema monetario empieza a aparecer dentro de balances empresariales europeos. La ironía es clara. El activo creado para funcionar sin bancos está obligando a la banca internacional a aprender su lenguaje. Pero, criptonautas, el movimiento siguiente es más profundo. Standard Chartered pone sobre la mesa una proyección. Los activos reales tokenizados podrían alcanzar $4 billones para 2028. 4 billones. No estamos hablando de una esquina del universo blockchain. Hablamos de bonos, fondos, crédito, materias primas y activos tradicionales cruzando frontera digitales mediante cadena de bloques. Y el banco coloca a Chainlink en una posición central dentro de esa expansión, porque si el valor tradicional entra en blockchain necesita datos, conexión e interoperabilidad. El sistema financiero no solo quiere comprar cripto, quiere utilizar su tecnología para reconstruirse, sin hacer demasiado ruido. Este punto cambia la lectura del guión. Bitcoin pelea por 65K en la superficie, mientras debajo los mercados financieros están preparando una capa. El dinero institucional necesita carreteras, puentes, precios verificables y custodia regulada. Los fondos de inversión necesitan saber dónde está el activo, quién valida la información y cómo se mueve el flujo de capital entre una red y otra. Esa es la mutación. No consiste en que mañana todos los bancos pongan un logo de Bitcoin en la puerta. Consiste en que la infraestructura de pagos, liquidación y propiedad empiece a parecerse al entorno cripto. Y cuando Standard Chartered habla de billones tokenizados, Reino Unido mueve otra pieza. Los reguladores financieros británicos están trabajando con bancos e instituciones en un marco para el oro tokenizado. Sí, oro, el activo que lleva miles de años representando refugio y poder podría circular mediante una cadena de bloques y utilizarse como colateral en mercados mayoristas. Surfeadores de la blockchain, esto parece una reunión imposible. Oro antiguo, bancos modernos y tecnología descentralizada sentados en la misma mesa.
Pero hay algo serio. Cuando un Estado diseña reglas para convertir activos físicos en instrumentos digitales, la tokenización deja de ser una presentación para inversores y empieza a convertirse en infraestructura financiera. Los reguladores no dedican tiempo a crear carriles para algo que consideran irrelevante. Reino Unido quiere asegurarse de que esas piezas entren bajo supervisión, con reglas de custodia, identificación y control. El aparato estatal no desaparece con blockchain. Intenta adaptarse, rodearla y convertirla en una extensión del sistema bursátil. Ese es el nuevo orden en construcción. Y mientras los centros de poder financieros estudian cómo tokenizar el mundo, la minería de Bitcoin está mutando. BitDR presentó cifras que llaman la atención. Produjo 2.694 BTC durante el segundo trimestre, frente a 565 Bitcoin un año antes. Casi 5 veces más, sus ingresos alcanzaron $228,8 millones y la compañía avanza hacia centros de datos de inteligencia artificial y computación de alto rendimiento. Aquí tenemos otra frontera que se está borrando. Minería Bitcoin por un lado, infraestructura de IA por otro, y enormes necesidades energéticas conectando ambos mundos. Esto importa porque una minera ya no tiene por qué vivir de extraer bloques. Sus centros de datos, electricidad, refrigeración y capacidad computacional pueden convertirse en activos estratégicos para la revolución tecnológica. Rompe bloques del cifrado, pensadlo, las mismas instalaciones creadas para competir dentro de la red de Bitcoin pueden terminar alimentando modelos de inteligencia artificial. El mercado está encontrando maneras de reutilizar infraestructura antes de decidir cuál será su función. Y si algo hemos aprendido en cripto es que cuando aparecen nuevas fuentes de ingresos, los incentivos cambian muy rápido. Por eso hoy no veo 5 noticias separadas. Veo una misma corriente. H100 convierte Bitcoin en tesorería. Standard Chartered proyecta billones moviéndose mediante tokenización. Reino Unido prepara reglas para llevar oro a blockchain. BitDR mezcla minería con IA. Los dos están cambiando la función de piezas que antes parecían pertenecer a mundos distintos. El tablero financiero empieza a parecer menos una guerra entre finanzas tradicionales y cripto y más una fusión incómoda entre ambas. Y ya sabéis cómo son estas fusiones. Primero todos dicen que jamás ocurrirán, después dicen que siempre lo habían previsto. Ahora llega la quinta pieza, y funciona como recordatorio de que esa transformación no significa libertad absoluta. Australia ha ordenado suspender durante 3 meses el registro de CryptoLink y apagar 96 cajeros Bitcoin por incumplimientos relacionados con controles contra el blanqueo y obligaciones de información. Aquí aparecen los guardianes monetarios dejando claro dónde están las fronteras. La tecnología puede avanzar, pero los accesos al sistema seguirán teniendo puertas. Para las autoridades monetarias y organismos de supervisión, una red descentralizada no significa una actividad sin reglas cuando existen empresas intermediarias operando entre dinero tradicional y cripto. Y esta noticia completa el dibujo. Por un lado, estados, bancos y empresas quieren aprovechar la eficiencia del universo blockchain. Por otro, los reguladores financieros quieren asegurarse de que las nuevas vías permanezcan dentro de zonas controlables. Es exactamente la tensión que venimos siguiendo durante los últimos días. La batalla por el control no ha desaparecido. Simplemente está entrando en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de aprobar o prohibir cripto. Ahora se trata de decidir quién construye la infraestructura, quién custodia los activos, quién proporciona los datos y quién controla los puntos de entrada. Amantes de la criptoesfera, aquí está para mí la señal importante de hoy. Bitcoin puede romper 65K mañana, perderlos esta noche o quedarse dando vueltas hasta desesperarnos a todos. Eso es mercado. Pero mientras nosotros observamos esa volatilidad, el dinero grande continúa colocando piezas con horizontes mucho más largos. Una tesorería corporativa europea suma Bitcoin. Un gigante bancario calcula billones tokenizados. Reino Unido prepara el oro digital.
Una minera transforma centros de datos para IA. Australia endurece las reglas de acceso, 5 movimientos distintos, una misma dirección. La arquitectura del dinero se está reconstruyendo sin pedir permiso al gráfico de 5 minutos. Así que tenemos 3 escenarios. Primero, Bitcoin consolida sobre esta zona y el flujo de capital institucional la acompaña, entonces toda esta infraestructura crecerá con viento de cola. Segundo, Bitcoin vuelve a retroceder y aumenta la presión en los mercados financieros. En ese caso veremos quién estaba construyendo de verdad y quién solo perseguía precio. Y tercero, probablemente el más interesante, BTC permanece lateral mientras la tokenización, la minería y la infraestructura de pagos siguen avanzando silenciosamente. Ese escenario sería menos espectacular, pero podría ser el más importante. Porque al final la gran pregunta no es solamente si Bitcoin ganará la pelea por 65K, la pregunta es qué mercado encontraremos cuando termine esa pelea. Uno donde cripto siga siendo un sector separado, o uno donde bancos, empresas, inteligencia artificial, activos tokenizados y Bitcoin formen parte de una misma arquitectura financiera. Ahí está el cambio que estamos siguiendo realmente. Satoshi maníacos, mantened los ojos abiertos y no dejéis que una sola vela os tape el tablero completo. Si os gusta analizar cripto mirando más allá del ruido, suscribíos, activad la campana y dejad vuestro like. Y decidme en comentarios qué movimiento os parece más importante, la acumulación corporativa de Bitcoin, los 4 billones de tokenización o la unión entre minería e inteligencia artificial. Nosotros seguiremos aquí, guerreros, navegando este mercado bloque a bloque, sin perder de vista quién mueve las piezas. Nos vemos en el próximo bloque. XD.